Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un viernes productivo, con muchísimas cosas que hacer, trabajando todos para lograr salir y crecer y hacer las cosas de manera diferente. Antes de comenzar, solo me quiero asegurar que me están escuchando. Si alguno de los participantes quita su micrófono y no saluda diciendo hola o algo así para que los pueda escuchar, adelante. Hola, buen día. Verónica Monroy de la ciudad de Chihuahua. Gracias, Verónica. Bienvenida. Entonces, eso ya me da por lo menos el, el cue para continuar. Y gracias también a Efraín, que nos contesta por el chat. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ahorita le voy a ceder la palabra rápidamente a Avi, que es del equipo de Asgard, quien nos ayuda a dar algunos tips para el manejo de la herramienta remota y que sea esto más dinámico y más rápido para todos. Gracias a todos los que están también en la transmisión en vivo por Facebook. Bienvenidos, muchas gracias. El equipo de Asgard también estará revisando sus comentarios o sus preguntas en esa plataforma para poderles contestar lo antes posible. Entonces, bueno, estamos aquí. Queremos incrementar nuestras ventas. Existe una pandemia, lo sabemos, ya llevamos 2 meses prácticamente en esto. La mayoría de nosotros confinados. Y no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy a lo que vivíamos hace 2 semanas ni a lo que vivíamos hace 4 semanas. Y por lo menos, y por supuesto que no es lo mismo a lo que estamos viendo en febrero. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues tenemos más información, aunque todavía tenemos muchas incertidumbres. Sabemos más o menos lo que se siente. Algunas cosas que hemos visto no eran tan graves como creíamos que iban a ser, otras sí lo son. Estamos en una nueva realidad, que así le estamos llamando, así le están llamando todos, que no sabemos todavía qué va a pasar cuando esto pase. Además, no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, por lo pronto, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos esperando a ver esto cuándo queda. Y yo no sé ustedes, pero yo sigo de cerca, por un lado, la información oficial por parte del gobierno, pero también por otro lado sigo de cerca varias publicaciones globales del tema, lo que me permite generar mi propia idea de lo que viene, ¿no? Y cada uno tiene diferentes puntos de vista, pero como no nos vamos a enfocar a esto, lo quería poner como contexto, en donde sí nos vamos a enfocar es en lo que esto termina o para cuando termine, debemos de tener y seguir vendiendo. Las ventas es la sangre de nuestro negocio y es lo que nos permite continuar avanzando. Sí, muchos de nosotros tenemos venta cero en algunos de nuestros negocios y entonces eso hace que estemos preocupados, por ejemplo, en el flujo de efectivo, va a alcanzar la gasolina que tenemos guardada para llegar cuando esto se abra, o qué otros productos, servicios o elementos podemos estar haciendo para generar esas ventas. Es decir, nuestro enfoque está por todos lados. Pero tenemos que ver cómo podemos incrementar lo que sí tenemos. Hay cosas que sí podemos vender. Hay productos que ustedes están diseñando o han diseñado nuevos o servicios que también deben de ser vendibles. Pero la mente de todos está puesta básicamente en la incertidumbre de qué es lo que viene, tanto económica, política, social y sanitaria. Y esas crisis de las 4 que acabo de mencionar nos hacen que tengamos la mente extremadamente compleja. Pero tenemos que enfocarnos para poder vender y eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Y el enfoque mental es fundamental para este proceso. Ahora sí, le doy la palabra a Avi, que nos va a dirigir un poquito en lo que pongo la slide de objetivos, en lo que se necesita hacer desde el punto de vista plataforma. Adelante, Avi, por favor. Gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bienvenidos todos. Solamente les quiero dar unas recomendaciones, unas sugerencias para poder utilizar la plataforma con mayor facilidad, sobre todo para aquellos que pueden ser novatos en esto de la tecnología. En la parte baja de su pantalla van a encontrar 3 botones. Uno dice chat. Ahí ustedes pueden ingresar todos sus comentarios, sus preguntas. Es importante que seleccionen un cuadrito donde dice para participantes y panelistas. Esto es para que todos podamos ver los comentarios y las preguntas
y además porque esto es lo que hace enriquecedor la sesión, más entretenida, más divertida, que todos participemos y se haga pues un concentrado de información importante para todos. Después tenemos un botón donde hay una manita, ahí si ustedes quieren participar de manera verbal, le dan clic y nuestro facilitador les va a dar la palabra de manera ordenada, de manera que podamos hablar. Y finalmente hay un botón que dice preguntas y respuestas. Este botón tiene una función similar a la del chat. Sin embargo, es más recomendable que lo hagan en el de chat. ¿Por qué? Porque estas preguntas solamente las puede ver Luis y pues es más interesante que todos podamos verlas. ¿De acuerdo? Espero que los consejos les sean de utilidad y que disfruten la sesión. Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias, Javi. Ya somos prácticamente un poco menos de 20 participantes en el Zoom, más los que estén en la plataforma de Facebook, que en este momento no sé cuántos, pero bueno, ya iremos avanzando. La clave está en participar. También tenemos abierta la posibilidad de que tenga su cámara y yo los pueda ver para también tener un acercamiento, digamos, más rico en la parte visual. Si alguien quiere prender su cámara, obvio no es obligatorio, no es como en la escuela que les obligan a los chavos a prenderla, pero a mí me ayuda a verlos y a saber un poquito mejor cómo están respondiendo, recibiendo la información y todo, y entonces me ayuda a dirigir mejor el proceso. Pero bueno, muchísimas gracias. Además, voy a estar insistiendo fuertemente en la participación. Ya llevamos varios webinars en estas semanas y les puedo decir, si ustedes han tenido oportunidad de estar en algunos o de verlos en nuestra plataforma de YouTube, de los que tenemos grabados, que cuando hay participación, la sesión se hace mucho más rica porque ustedes tienen información, experiencias, ideas que pueden enriquecer enormemente este proceso y no nada más escuchar a Luis. Entonces los invito fuertemente a que levanten la mano y participen. Hay momentos específicos de preguntas, de momentos de participación y eso los estaré yo insistiendo. Pero bueno, muchas gracias otra vez. Ahora sí vamos a comenzar. Yo siempre tengo 4 o 5 minutitos este proceso, ya nos tardamos 6 y medio, entonces voy a avanzar. Primero que nada vamos a hablar un poco de cómo hacer ideas que lo remoto sea de nuestro lado, en lugar de que sea una desventaja, convertirlo en una ventaja. Segundo, vamos a hablar de Back to Basics, cómo le hacemos y qué podemos hacer y por qué vale la pena regresar a nuestro círculo principal de influencia, que son la gente que tenemos más cercana. Cómo convertir a través de ciertos elementos que vamos a ver aquí y herramientas a que nuestros clientes se conviertan en nuestros embajadores del proceso. Vamos a identificar cuáles son nuestros consumidores y obviamente vamos a hablar de objeciones, que aquí es algo interesantísimo lo que estamos platicando. Entonces, esos son los elementos que vamos a tratar de ver el día de hoy. Entonces, la primera slide de información que tenemos es cómo construir a que nuestra comunicación remota sea aliada en lugar de que sea un solo un problema. Y voy a quitar mi background digital, lo hago al inicio por unas cuestiones de marketing exclusivamente y para saber a quién estoy representando en esta llamada como líder fundador de Asgard Corporation. Pero por lo pronto vamos a comenzar. Estoy en mi home office, espero que ustedes también estén en un lugar sano, seguro y tecnológicamente accesible. Vamos a ver. Primero, comunica proactivamente y enfócate. A ver, la palabra clave de aquí es proactivo, ¿ok? ¿Qué significa proactivo? Es adelantarte a las circunstancias, ser tú el que genere los procesos de comunicación y no esperar a que tus clientes te busquen. Ahora, sabemos que nuestros clientes están llenos de mensajes, de grupos, de Facebook, de LinkedIn, y como ahora todo mundo lo tiene que hacer digital, pues es lógico que estemos en un overload de información. Y por lo tanto vamos a proponer un par de preguntas o un par de cosas abajo para poder ingresar mejor a la mente de nuestro cliente. Pero en primer lugar, hay que entender que esto nos toca a nosotros. A veces nos da miedo porque decimos, no, es que lo vamos a estar molestando, no, es que si no me quiere contestar es porque no le interesa, o nos enojamos porque no nos contesta 4 o 5 mensajes y no sabemos si tenemos que seguir mandándole mensajes o no tenemos que seguir mandándole mensajes. Entonces, toda esa parte la tenemos solamente en nuestra mente. La mente de nuestro cliente está en otro lado. No es la misma mente que nosotros. Y cuando nosotros lo que hacemos es, digamos, enjuiciar la mente de nuestro cliente con base en lo que nosotros creemos,
estamos perdiendo una oportunidad enorme. Entonces, proactivo es la primera. Segundo, la empatía. ¿Qué situación, en dónde están nuestros clientes ahorita? O sea, ¿qué están viviendo? Si tú vendes algo por lo cual estás pidiendo un intercambio económico, cosa que es normal y está bien, por supuesto, ¿en qué momento financiero se encuentra tu cliente? ¿Cómo sabes si tu cliente tiene dinero o no lo tiene? Y si sí lo tiene, a lo mejor tiene miedo de gastarlo porque no es el momento o porque tiene incertidumbre de futuro. Sin embargo, lo que vamos a tratar de ver y hay que hacer es por lo menos tener esa empatía inicial. Y ahorita les voy a dar algunos datos interesantes en este proceso. Y por último, estar presente con llamadas de cortesía o información. Lo principal es lo segundo. ¿Qué información de valor puedes generar a tus clientes que no vendas? Información de valor exclusivamente, para que a tu cliente le sirva y te tenga en la mente. A ver, estaba yo viendo algunas estadísticas, o sea, rápidamente se las platico, ¿no? 90% de la información que hay disponible en el mundo hoy a través de la web, de todos los elementos de web que quieras, el 90% se ha generado en los últimos 2 años. Es decir, desde inicios de la humanidad escrita, hace 10.000 años, hasta el 2018, se generó el 20% de la información de todo, o el 10% de la información de todo lo que está generado en el mundo. Por lo tanto, hay una sobreinformación. O sea, hay duplicidad de información por todos lados y hay información real, información no real, y tenemos acceso a todo eso. Entonces, tenemos que entender que todos traemos un overload y eso es importante. ¿Cómo le hacemos para meternos en el hueco de nuestros clientes? Y la segunda cosa importante es, con este tema de las redes sociales y de todo esto, se necesitan aproximadamente 7 a 8 impresiones, es decir, momentos de contacto para que tu cliente te tenga en la mente. No solo una. Y en ocasiones creemos que como posteamos algo, ya nuestros clientes lo vieron y nos tienen en la mente. La realidad es que se necesitan entre 7 y 8 impresiones mentales de nuestro mensaje hacia nuestros clientes. Y eso es trascendental que lo tomes en cuenta, debido a que no te preocupes porque tienes que seguir poniendo esa información. Pero ¿qué información pongo? Como acabo de mencionar, la parte de valor es trascendental y que sea empático. Pero si tienes dudas en esto, solamente piensa en algo. Piensa en tu cliente. Manda información que sea trascendental para ellos y no para ti. Es decir, nosotros en muchas ocasiones decimos, por ejemplo, tengo 20 años en el mercado de experiencia, o tengo este producto que te soluciona tus problemas, o tengo este servicio que te va a solucionar la vida. Al principio y el inicio, lo importante es que tu cliente te tenga presente, y solamente te va a tener presente si te muestras empático y hablas de ellos y no de ti. ¿Cómo puedes transformar tu mensaje de mercadotecnia desde el punto de vista del servicio que estás dando a lo que el cliente necesita de apoyo? Eso es trascendental que lo empieces a pensar. En un ejemplo que platicábamos con otros clientes y con un cliente en particular que es Michelin, hablábamos del contacto en de las llantas y de todo esto, y entonces, ¿qué información de valor le podemos dar a los clientes que ahorita su coche está parado, no lo pueden utilizar, y entonces pues, no les interesa cambiar las llantas en este momento, ¿no? Entonces pueden generar información de valor para que el cliente se eduque y vea sus problemas que tiene, como por ejemplo, ¿se deben de rodar las llantas de un coche parado? ¿Sí o no? ¿Y cada cuánto tiempo? ¿En qué momento empiezan a sufrir un desgaste, una salida de aire? Todo ese tipo de información se le puede mandar al cliente para tener empatía, sabiendo los problemas que están con el cliente. Entonces, vamos a comenzar con las primeras participaciones y aquí me encantaría que ustedes como participantes nos muestren, ya somos 20 participantes, nos muestren lo que tienen de experiencia, lo que piensan, lo que sienten. Este es un ambiente seguro, es decir, vamos a abrirnos como empresarios, como colaboradores que estamos trabajando para nuestras empresas o como vendedores freelance, no importa. Al final de cuentas, si estamos hoy aquí es porque nos importa el crecimiento y los felicito por eso. Hay 2 preguntas en la pantalla en particular. ¿Qué acciones estás realizando tú para mantenerte en contacto con tus clientes y qué te ha pasado? Y por supuesto, ¿qué crees que es el mayor temor de tus clientes al momento de hablar con ellos y cómo puedes hacer algo para ayudarlos? ¿Qué has hecho para ayudarlos? Seguramente hay muchas más ideas de las que yo acabo de mencionar. Yo tengo otras, pero no las quiero
digamos, hablar nada más de mí o de Asgard o de mi empresa. Quiero que ustedes nos ayuden. ¿Quién dice yo? Por favor, o levanten la mano o comiencen a hablar de manera directa. Aquí los escuchamos. Adelante. Sin miedo, sin pena. Verónica Monroy. Hola Yo Verónica, ¿cómo trabajo, estás? bien, gracias, en casa todavía. Gracias por participar. ¿De qué empresa nos visitas, Vero? Yo estoy en un hotel en la ciudad de Chihuahua, estoy como gerente de ventas. Muy bien. Y Bienvenida. gracias, lo que hemos hecho en el área de ventas es estar en contacto con los clientes que tenemos los celulares vía WhatsApp para Sí, saber cómo están, que ellos y su familia, cuál es la situación en su casa más bien, no tanto en la empresa, porque sabemos que empresa todo está detenido. sí. Hemos enviado mailings cada tercer día, tanto de apoyo como de promociones que hemos implementado para venta a futuro, sobre todo apoyando la situación, tarifas un poco más económicas o si pagan ellos a lo mejor un certificado de 1,000 pesos, el hotel les regala el 50% extra. Ok. Pues esa ha sido más o menos la parte que hemos tenido en contacto con ellos vía mailing, redes sociales y WhatsApp. Está padrísimo. ¿Y qué resultados positivos has tenido que puedas compartirnos, algo que hayas aprendido en este proceso? Algo positivo que te haya funcionado de todo lo que estás haciendo, Vero. La verdad que los contactos agradecidos por la preocupación de nosotros hacia ellos. Como empresas, pues sí, muchos sí nos han pedido que por lo pronto pues no van a viajar y tienen todos los presupuestos detenidos. Nosotros empezamos a elaborar otra vez a partir del lunes y ya me empezaron a contactar para hacer reservaciones. Obviamente que pues ya dándoles a conocer las medidas de higiene y todo lo que se va a estar tomando en cuenta. Y es el estar presente con ellos, porque la mayoría de los hoteles no lo hacen, como que los agarran más de, pues es mi cliente y soy su proveedor y de todas maneras me va a usar. Sí, de acuerdo. De hecho, te agradezco enormemente tu participación. Me sirve mucho, Vero. Una de mis empresas, tengo un hotel yo en Tulum y lo tengo cerrado y estoy tratando también de hacer todas esas estrategias que platicamos aquí, de estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Pero te entiendo perfecto cómo llegar a tus huéspedes, a tus clientes cuando pues simplemente no pueden viajar o por restricciones gubernamentales no pueden hospedarse o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas gracias, Verónica, por tu participación. ¿Cuál es el nombre de tu hotel para que quede aquí registrado? Ramada en Chihuahua. Gracias y seguramente cuando estemos por Chihuahua visitaremos a Verónica. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién dice yo? Ya se dan cuenta cómo la participación de alguien adicional le da mucha riqueza a la sesión. ¿Quién le gustaría comentar alguna de estas dos respuestas, de estas dos preguntas o algo similar a lo que estamos platicando de la comunicación? Adelante. Hola, buenos días. Hola. Yo estoy en Guayaquil, en Ecuador. Acá, bueno, la situación, como deben saber por las noticias, ha sido bastante particular. Guayaquil es una de las ciudades más afectadas. Y yo trabajo en el área de seguros internacionales, ¿no? Okay. Con RTA Insurance Brokers. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho es compartir información de valor con nuestros clientes, ¿no? Desde el principio de la pandemia, básicamente comunicarnos con ellos para saber qué necesitaban, cómo estaban sus familias, pues obviamente porque ya esa es nuestra labor principal, ¿no? Claro. Y sí hemos tenido pues bastante movimiento en este tiempo, pues porque la parte de salud obviamente ha estado bastante congestionada y sí muchos clientes se han visto afectados. Y bueno, básicamente el mayor temor ahorita es pues muchos clientes que se les viene la renovación, saben que obviamente el seguro es algo súper importante que tener en estos tiempos. Y bueno, obviamente la parte económica definitivamente es lo que vemos que más, que es el temor más latente, ¿no? Ahorita en los clientes, en cómo financiarse para no perder su cobertura. Muchísimas gracias, Alicia Márquez, por participar. Guayaquil me encanta, he ido muchas veces o varias veces por allá. Uno de nuestros clientes de Prati lo atendemos allá en Guayaquil. Pero la realidad es que mencionas algo muy interesante.
¿cómo le hacemos para que una prioridad que es pagar seguros, porque nos protegen, pero sabiendo que no tenemos el dinero ahorita, ¿cómo nos financiamos? O tengo el dinero guardado, pero no sé si utilizarlo en eso porque no sé cuánto tiempo me va a durar mi dinero, ¿no? Todos los que estamos en esta llamada tenemos algún tipo de seguros, ¿no? Puede ser de auto, de vida, seguro de gastos médicos, seguro empresarial, el que sea. Y ponte a pensar tú como cliente, que te esté hablando tu agente para cobrar exclusivamente, ¿no? Cuando estás en una situación tan compleja. Yo tengo un seguro de vida y mi agente ha estado en contacto conmigo de manera personal para preguntarme cómo estoy, cómo vamos, cómo me puede ayudar, informándome elementos de apoyo que pudieran existir en el futuro en caso de que yo tenga problemas de flujo efectivo, cosas de ese estilo. Y la verdad es que me he sentido muy acobijado por ella y eso ayuda enormemente a que yo tenga en the top of the mind en la situación de ella, y si yo necesito comprar algo, que estoy a punto de comprar otro seguro de vida, no para mí, pero ¿a quién se lo voy a comprar? Pues se lo voy a comprar a ella, que ha estado preocupada y además le he estado dando seguimiento al proceso. Gracias, Alicia, por participar, lo aprecio muchísimo. Sandra, ¿quieres comentar algo? Sí, miren, nosotros nos dedicamos a vender mobiliario y equipo de oficina. ¿En dónde está Actualmente ubicada? en Tecámac, Estado de México. Muy bien, bienvenida. Gracias, Sandra, adelante. Sí, le comentaba, nosotros estamos ubicados, o bueno, nos dedicamos a vender mobiliario y equipo de oficina. Actualmente, pues bueno, nosotros para estar en contacto con nuestros clientes, pues sí les hablamos para saber si tienen algún requerimiento. Lamentablemente, pues no es un artículo que sea pues muy necesario en muchas empresas, ya que muchos están en home office, ¿no? Entonces, Claro. sí está, es así como que ellos dicen, sí, pero pues ahorita vamos a esperar a que todo esto se vuelva a la normalidad y esperar a ver qué es lo que podamos nosotros pues retomar de proyectos que se tenían que separaron. Uh-huh. Y es un problema porque el tema de mobiliario de oficina va a cambiar de manera drástica. Tengo gente que trabaja, por ejemplo, en WeWork, amigos, y están en una situación complejísima porque además de que la gente no está yendo a la oficina, se dio cuenta que no necesariamente necesitan tantos espacios físicos para poder trabajar con esta pandemia. Y entonces los metros cuadrados de oficina tienen una situación compleja los próximos meses y todo lo que está alrededor de los metros cuadrados de oficina, incluyendo los mobiliarios. Entonces, Sandra, ahí soy muy empático contigo, te entiendo. Quizás la clave sería entender de tus clientes cuáles están dispuestos a tomar algún beneficio por algún compromiso futuro. Eso sería una cuestión interesante que seguramente ya estás pensando, pero también qué otro tipo de mobiliario podrías empezar a ofrecer para atender las necesidades actuales de tu cliente. Yo, por ejemplo, te comparto que también tuve un comentario con alguien que también estaba en el tema de muebles y lo que ellos hicieron fue atender la necesidad del home office. Es decir, muchas personas que están trabajando por home office y que ahora van a estar trabajando más por home office no tienen los mobiliarios específicos para poderlo hacer. Y entonces se enfocaron más en la parte de venta al colaborador que ahora tiene home office, y aunque la venta es, digamos, de cuentagotas, porque no es lo mismo hacer una venta corporativa de 200 escritorios y 1000 sillas, pero por lo menos están teniendo una gotita de flujo efectivo ahí, ¿no? No lo sé, obviamente no conozco toda la situación, Sandra, pero bueno, gracias por participar, gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Esta parte es fundamental y pudiera parecer extremadamente básica y algunos de ustedes podrían estar pensando, oye, pero Luis, si no estamos vendiendo, no sé, una empresa de mercado en red, ¿no? Donde lo primero que le vendes es a tus cuates, ¿no? O a tu familia. En la parte de seguros yo conozco los procesos de venta cuando alguien está empezando a vender seguros y sí hay procesos muy establecidos de véndele a tu círculo cercano y así te vas hacia afuera. Pero aquí, ¿qué es lo fundamental que estoy tratando de decir? No importa lo que vendas, pueden ser business to business, es decir, negocio a negocio, o puede ser business to customer, que es decir, negocio a persona. Y puede estar vendiendo servicios o productos. Y probablemente hay cosas que vendas que no te puedan comprar tu círculo más cercano, es decir, tus familiares o tus amigos más cercanos. Pero lo que sí pueden hacer es extender tu red de contacto y recomendaciones. Eso sí se puede hacer. No importa si te lo pueden comprar o no te lo pueden comprar,
pero ellos también tienen su propia red de contactos y su propia red de influencia, donde pueden ayudarte a llegar a las personas indicadas. Pero ¿por qué no estamos regresando a esto? Esto de la pandemia nos está haciendo regresar a lo básico y hacernos preguntas fundamentales y existenciales. Y una de las que nos está haciendo esta pandemia pensar, desde el punto de vista sociedad, me refiero, es a cuestionar algunas necesidades que pudiéramos tener en nuestra vida diaria. Y en ocasiones decimos, yo no podría vivir sin esto, pero ya llevas 2 meses viviéndolo y te diste cuenta que no estaba tan grave. Pero por lo también nos está haciendo extrañar el contacto emocional de la gente, físico y obviamente también de grupo. Cuando estamos en contacto con nuestros familiares y volvemos a apoyarnos en nuestro círculo de influencia más cercano, tenemos una empatía fundamental que no tenemos con nadie más, que es la confianza y la creencia en ti. Esas personas que están a tu alrededor confían y creen en ti y además te quieren ayudar. Y entonces, si tú utilizas eso a tu favor, ayudándolos también, y se crea una cadena y una red mucho más rica que antes, porque antes todo el mundo estaba metido en su rollo. Hoy estamos mucho más metidos en esto, por lo tanto, tus ventas pueden crecer simplemente apoyándote con tu grupo de influencia más cercano. ¿Cómo? Imagínate que tú vendes algo que antes toda tu familia no te lo compraba porque cada quien lo compraba en diferentes lugares o en diferentes marcas o en otras cuestiones. Si tú no en un tema de lástima, de, ay, no he podido vender, ven a ayudarme, por favor, no, no se trata de eso, se trata de decir, a ver, ¿tú qué haces? Yo te apoyo con mi círculo de influencia y yo qué hago, tú me apoyas con tu círculo de influencia. Un ejemplo que he visto o que lo vi de manera directa es dos amigos que tengo que venden cosas, digamos, parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Uno está en la parte financiera, precisamente de seguros, y otro está en la parte de consultoría, que tiene que ver con otras cuestiones fiscales. Entonces, lo que hicieron ellos, se aliaron, porque ellos son amigos entre sí, por supuesto, muy cercanos, y se aliaron y crearon un servicio o producto en conjunto que están promoviendo con sus círculos de influencias compartidos. Y eso está haciendo que la gente está entusiasmada e interesada en el producto y servicio, pero además la credibilidad de uno se suma a la credibilidad del otro y automáticamente crea una estrategia muy diferente. Entonces, estos son ideas y ejemplos de por qué y cómo estar cerca de los contactos que tú tienes más cercanos a ti, de tu círculo de influencia, tus padres, tus hermanos, tus amigos cercanos o tus clientes más cercanos. Porque tus clientes más cercanos también están viviendo lo mismo. Y entonces esos clientes más cercanos también te necesitan. ¿Qué puedes hacer tú para hacer empatía con ellos? ¿No? Entonces, ¿cómo puedes aprovechar que la mayoría de las personas hoy están en casa desde este punto de vista de networking? ¿Y cuál crees que sería el mayor reto para vender de boca en boca? Que es un poco lo que estoy diciendo. Esta venta que se va haciendo en una cadena de comunicación en donde tu propia gente son tus propios embajadores, tu propio círculo de influencia es quien te promueve. ¿Cuál es el reto que ves para este proceso? ¿Quién dice yo? Adelante, los escucho. Adelante, somos un poco más de 20 participantes. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere platicarnos un poquito cómo está este proceso específico del aprovechamiento de que la gente esté en casa o el reto de estar vendiendo de boca en boca? ¿Qué retos han tenido en ese sentido? Sí, Luis, nuevamente Adelante. Alicia. Sí, adelante, Alicia. Te comento, básicamente para mí como asesora de seguros, pues ha representado un poco pues poder contactarme mejor, incluso con mis prospectos de clientes que tenía, porque muchas veces pues habíamos cancelado por motivos de trabajo, básicamente, y por falta de tiempo, y pues ahorita hay como un poquito más de apertura. En el sentido de poder reunirnos, obviamente tienes el horario mucho más flexible, porque bueno, estás en casa y puedes parar una reunión 7 de la noche, puedes parar una reunión un sábado, y pues en ese sentido ha sido de buen aprovechamiento, ¿no? Porque han podido darse las reuniones y hemos podido transmitir la información que se ha querido.
Está padrísimo y es parte de lo que comentábamos hace rato, Alicia, muchas gracias, de que en ocasiones nos está haciendo más fácil contactar a nuestra gente más cercana porque también están en casa y ellos también requieren ese contacto, ¿no? Entonces, el estar haciendo esto de Back to Basics, créanme que funciona y funciona muy bien. Por cierto, se me olvidó mencionar, hay dos elementos que estamos haciendo para promover la participación del grupo y poderlo hacer más rico. En primer lugar, a los que participen les estaremos enviando mi libro de manera electrónica para que puedan ustedes tener esta información, obviamente completamente gratis y con el ánimo de dar algo de valor y agradeciéndoles el que se encuentren con nosotros. Pero también estamos creando un set de webinars que ya no van a ser abiertos, que son exclusivos y son bajo invitación, que también por medio de sus participaciones y su interés podríamos estar haciendo estas invitaciones. Estos webinars tienen contenido específico, también de mucho valor, pero donde estaremos trabajando cuestiones ya mucho más detalladas y en una participación porque son de cupo limitado, son webinars muy cerrados. Entonces ya los invitaremos a las personas que están participando, ya les explicaremos después de esta sesión de qué se trata para tenerlos en este tipo de webinars que son cerrados, exclusivos y son con otro tipo de contenido mucho más, digamos, dinámico. Pero bueno, seguiremos avanzando. Muchas gracias, Alicia, por estar otra vez. ¿Cómo convertimos a nuestros clientes a socios? En primer lugar, ¿qué tanto sabes de tu cliente? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su porqué de existencia? ¿Lo conoces o no lo conoces? Y si no lo conoces, ¿cómo te puedes acercar a ellos para conocer esta esencia? Porque te aseguro de algo, si tú ya tienes un cliente y ese cliente es cautivo porque le has dado buen servicio, has estado con él o con ella y lo has atendido, etcétera, y hoy no te está comprando porque la situación es, no necesita el producto, lo que todavía tiene él o ella es una esencia de misión. Y si tú logras encontrar algo que le ayude en completar esa misión, ese porqué de su existencia, ya sea como empresa o como persona, no importa que ahorita no tenga para comprarte lo otro, pero sí tiene una empatía y puedes convertirte en su proveedor de lo que necesita porque tú ya conoces su misión y su esencia. Entonces, muchas ocasiones, como no conocemos eso de nuestros clientes, no tenemos la capacidad o el conocimiento para ofrecerles lo que necesitan. En el momento en que estás buscando esa información de esencia, puedes comenzar a ofrecer cosas mucho más fundamentales que tu cliente puede necesitar, que muy probablemente ya lo tengas, pero no sabes cómo dárselo o no sabes ofrecérselo porque no conoces la esencia de lo que espera de ti desde el punto de vista de lo que le puede ayudar en cumplir su misión. Cualquier cosa que tú le ofrezcas que esté en línea con su misión de vida o de existencia es algo que le va a interesar a tu cliente. Si está fuera de eso, porque ha cambiado o porque las situaciones no se lo permiten, entonces no va a estar interesado en tu producto. Pero si tú te alineas a la visión o a la misión, a la filosofía fundamental de tu cliente, ponte por seguro que esa línea automáticamente va a caminar y te vas a meter en el flujo o en la tubería de intercambio económico, porque es la única tubería que tu cliente está eligiendo hoy para subsistir también. Y ponte a pensar en ti, cuál es tu propia misión y tu propia filosofía, tu propia esencia de existencia en tu negocio. Y ponte a pensar, tú como cliente ahora, ¿a qué le dirías que sí y a qué le dirías que no? Y yo te aseguro que en el 90% de los casos, a lo que esté alineado a tu esencia, no le vas a decir que no, es decir, le vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque te ayuda a cumplir tu propia misión. Entonces, todos nosotros hemos comprado y tenido que comprar algunos elementos, por ejemplo, digitales, que eso está muy sencillo, ¿no? Si antes yo no tenía Zoom pagado, pues muy probablemente ahora lo tengo que pagar. Si no tengo una computadora que resistiera el home office o toda la parte digital, pues lo voy a tener que hacer porque me ayuda a cumplir mi misión. Pero hay temas mucho más, muy diferentes que tienen que ver, por ejemplo, con esencia de salud mental, de salud física o de comunicación con sus propios clientes o de mecanismo de ayuda en algo del ambiente o de la comunidad. Si encuentras esas misiones específicas y le ayudas, ten por seguro que tu cliente estará mucho más cerca de ti, ¿no? Entonces, esa visión conjunta, tú te conviertes en socio de tu cliente y tu cliente se convierte en socio tuyo. Y si eso le sumamos
que lo que necesitamos es superar esas expectativas en esencia de lo que ellos no creían que tú podías hacer porque nunca se los habías dicho. Entonces le sumas todo eso, más la comunicación que vimos al principio, más la empatía, más todo este tema de encontrarlos en sus casas y hacerlos propios, cercanos. Entonces tienes la combinación perfecta para poder incrementar tus ventas en el sentido de la parte no pragmática, sino filosófica y la parte, digamos, de esencia en la relación. Hoy por hoy estamos queriendo comprar a quien más nos interesa, los productos que más nos interesan. ¿Y quiénes son esas personas, productos y servicios? Los que se alinean con mi misión, con mi filosofía y con mi objetivo, tanto empresarial como personal. Entonces, si tú no has puesto, por ejemplo, cuál es tu objetivo de persona o tu misión como empresa, hazlo y haz ese ejercicio y te vas a dar cuenta que tus clientes lo tienen o bien desarrollado porque lo hicieron consciente, pero si no lo tienen consciente en una hoja de papel, muy probablemente lo tengan y lo tienen de manera subconsciente y entonces tú, si tú lo conoces, te estudias y te puedes subir a ese mecanismo, ¿no? Pero entonces nos falta una, digamos, pieza más del rompecabezas de que estoy tratando de armar aquí a través de lo que les he platicado ahorita, que es cómo conozco más a quién va a ser mi consumidor o mi cliente final de lo que yo vendo. ¿Cómo le hago para saber más? ¿Quién me va a dar esa información y qué tipo de información necesito? Porque nuestros clientes y nuestros consumidores, al igual que nosotros, no somos los mismos hoy de los que éramos hace 3 o 4 meses. No somos los mismos. Lo que tú conocías de tu consumidor muy probablemente ya cambió. Por lo tanto, tienes que volver a hacer un research, un análisis específico de qué es lo que los motiva, qué les gusta, qué no les gusta, etc. Y una manera es a través de los mecanismos que te platiqué al principio de comunicación y de acercamiento, y se acuerdan que les dije que se trata más de tu cliente que de ti hoy. Una manera de conocer a tu cliente es a través de hacerle preguntas directas o indirectas para conocer lo que está en pantalla. ¿Qué es lo que ha cambiado con su manera de pensar? ¿Dónde está su enfoque hoy? Esta sesión de ventas la dimos hace 4 semanas y decidimos volverla a dar porque también ha cambiado la percepción de lo que viene y de lo que no viene. Hace ratito Verónica nos platicaba que ellos ya van a abrir en una semana o algo así, por ejemplo. Eso cambia drásticamente a lo que hace 4 semanas y media estaban, no sabían ni qué estaba pasando. Pónganse a pensar en las escuelas. Cuando llegó todo esto estaba justo Semana Santa. En esos primeros días las escuelas no tenían ni la menor idea cómo atender el tema del servicio de educación a distancia. Hoy por hoy muchísimas escuelas ya lograron acomodar sus sistemas, por lo tanto sus prioridades y lo que piensan ya es muy diferente a lo que pensaban hace 4 o 5 semanas. Entonces no asumas que lo que entendías de tu cliente hace 6 meses es lo mismo, pero tampoco lo que pasaba con tus clientes hace 5 semanas es lo mismo de hoy. Han cambiado ya muchas cosas y hemos estado empezando a ver la luz al final del túnel. En algunas industrias, en otras todavía no. Pero bueno, regresando entonces a este tema, ¿cómo le puedes hacer para conocer, por ejemplo, cuáles son sus deseos y necesidades reales de hoy? A través de la empatía y de lo que para ti son necesidades reales, también muy probablemente son las de tus clientes. ¿Qué ve, qué lee, qué oye? ¿Está metido en redes sociales todo el tiempo leyendo las fake news? ¿O se está metiendo, por ejemplo, a Forbes para tratar de entender y tener una visión diferente? ¿O se mete a pláticas de foros internacionales para conocer cómo ve el COVID en Suecia? ¿Y eso qué le da? ¿Qué tipo de mentalidad le da? Y les doy un ejemplo que yo vivo todos los días. Uno de mis socios en el hotel de Tulum no es mexicano y ni siquiera vive en México. Y él tiene una perspectiva muy diferente de la parte del turismo y de las finanzas y de la seguridad y todo lo que viene en los próximos meses, porque su información que él recibe, la recibe de otras fuentes de la que yo lo recibo y de lo que yo busco. Entonces, cuando platicamos, muchas veces no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no porque él esté bien y yo esté mal, sino que estamos analizando diferentes tipos de información y nos está llegando de diferentes lugares. Por lo tanto, nuestro análisis lógico de respuesta es diferente. Eso que me pasa a mí con mi socio, lo hemos tratado de hablar de muchas maneras y ahí vamos, pero te pasa a ti con tu cliente, porque lo que tú lees y lo ves y oyes
no es lo mismo probablemente de lo que él ve, lee y oye. Si tú te acercas a entender qué información tiene tu cliente y de dónde la saca, entonces muy probablemente podrás estar más cerca y lo conocerás más. Con base en eso, y muy importante, ¿qué siente tu cliente hoy? ¿Siente incertidumbre? ¿Siente miedo? ¿Siente enojo? ¿Siente frustración? ¿O siente que ya le está yendo bien? Les doy ejemplos. Tengo clientes y amigos conocidos que hace 6 semanas estaban llorando en la calle de la amargura porque todo se les había venido abajo. Por alguna razón y por sus movimientos y sus cosas lograron encontrar nichos de mercado y productos y servicios que antes no vendían, pero que estaban medio relacionados, pero que hoy están vendiendo más de lo que estaban vendiendo en enero, en toda su empresa me refiero. Su sentimiento es completamente diferente. ¿En qué momento yo le puedo vender algo a esas personas con respecto a los sentimientos que trae? Entonces, acércate con tus clientes. Ahora, tú me puedes decir, es que yo tengo cientos de clientes, miles de clientes, ¿cómo voy a saber todo esto de mis clientes? Pues bueno, puedes empezar a hacer algunos quiz con tu email marketing, con tus redes sociales, porque no tienes que conocer el sentimiento de los 1000, ¿no? Con que conozcas una muestra te puede empezar a dar idea. Pero si tú vendes B2B y lo que haces es vender negocios, servicios o productos grandes donde tu ciclo de venta es muy largo y la relación son con empresas grandes que tienen toda una burocracia y un sistema para compra, en donde a lo mejor tienes a 5, 6 o 7 contactos para que te compren una sola vez, que eso también pasa, ¿cómo piensan y qué hacen ellos? Si tu cliente es lo suficientemente importante para ti, vale la pena dedicarle el tiempo a entender cómo piensa tu cliente y sobre todo los contactos que tienen dentro de tu cliente. Porque mucha gente siempre me dice, y me lo han dicho varias veces, es que yo no le vendo a personas, le vendo a empresas, el famoso B2B. Les digo, discúlpenme, pero eso no es correcto. Le vendes a una empresa, pero le estás vendiendo a las personas. Quien te compra, no, la razón social es un ente totalmente esotérico, intangible. Quien te compra es una persona. Y o varias, pero esas personas, ¿por qué te compran? Obviamente están alineados a los valores y a los objetivos de sus empresas, si no, no trabajarían ahí, pero al final de cuentas son personas y ellos también tienen necesidades personales, no nada más empresariales, que tú les puedes ayudar a resolver. Por ejemplo, si tú le solucionas un problema importante que tiene su empresa, no le solucionas nada más el problema a la empresa, le solucionas el problema a la persona que tiene como encargo resolver ese problema y entonces te lo ganas a la bolsa y automáticamente en ventas futuras te va a tener en mente muy probablemente para seguirte comprando, ¿no? Entonces, vale la pena que conozcas a tu cliente, que entiendas qué le mueve, cuáles son sus deseos, qué siente, qué piensa, etcétera. Y vamos a tratar de tener una discusión padre ahorita, de unos cuantos minutos, porque posteriormente el tema que sigue es un tema muy interesante que tiene que ver con manejo de objeciones y en ese me voy a tardar un poquito más, pero vale la pena hacer una pausa, entender esta parte filosófica de conocimiento de cliente, comunicación, etcétera, y trabajar un poquito con ustedes y entre ustedes y yo para llegar a cosas muy ricas que tenemos, ¿no? Entonces, gracias, por ejemplo, a Sandra, a Alicia, a Verónica que han participado, pero me gustaría que también participaran otras personas que tenemos en la sesión, ¿no? ¿Cuáles son los mayores cambios en el comportamiento de tu cliente? Y si podrías decírmelo, inclusive de los que tenías a principios del año, de los que tenías hace 6 semanas y de los que tenías y de los que tienes hoy, son 3 cambios fundamentales en menos de 6 meses. Eso normalmente no sucede. Los cambios de los clientes son más paulatinos, o por lo menos son menos seguidos, porque a la gente le cuesta trabajo cambiar y cuando ya cambió quiere mantenerse ahí o sacar el mayor jugo a ese cambio. Tú ponle a una persona que esté cambiando constantemente y eso es completamente ineficiente y muy estresante, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué has identificado de cambios? ¿Quién dice yo? Acuérdense que los estaremos mandando el libro y además los estaremos invitando a estos webinars cerrados en donde tendremos unas discusiones muy ricas con contenido muy padre con respecto a la parte de comunicación comercial, liderazgo y otros elementos por ejemplo, de mercado de redes sociales y otros que estaremos haciendo. Pero por lo pronto, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? ¿Quién nos ayuda a enriquecer la sesión? Tengo varios colegas míos que son
mucho más hitlerianos que yo, por llamarlo de alguna manera, en donde avientan al ruedo y llaman a alguien y le dicen, súbete a la bicicleta y ponte a pedalear y ponte a hablar. A mí nunca me ha gustado mucho eso y a veces estoy tentado a hacerlo nada más para ver qué se siente. Por ejemplo, decirle a alguien de los que están participando, de los que están en la sesión, que participen. Prefiero mucho más que alguien diga, oye, yo tengo esta idea, yo estoy haciendo esto, porque parte del éxito es compartir, parte del éxito es dar, es, eh, es, es sacar lo que tú sabes y compartirlo con los demás, tu experiencia. Eso es lo que nos regresa en energía muchísimo. Entonces, estoy seguro que así como Sandra, Vero, Alicia nos platicaron un poquito, ¿quién más nos quiere compartir? Sin embargo, obviamente está el micrófono abierto para Alicia o Sandra o Verónica si quisieran otra vez, ¿no? Yo les comparto rapidito porque me tengo que retirar, voy a otra reunión también. Adelante. He tenido comunicación con las empresas grandes y los consorcios. Empezando ellos de aquí en adelante ya no van a recibir visitas, no ni seminarios que antes era lo que hacíamos para hacer la presentación de destinos y todo eso. Todo va a ser ya vía Zoom. Ya vieron que les funciona, entonces pues ya se va a seguir haciendo así. Correcto. Y lo que están haciendo es volver a armar todos sus presupuestos y hacer todo una serie de ajustes. Entonces, esos son los cambios más fuertes que para mí como hotel, pues sí me van a pegar un poco. Y te van a pegar no solamente en la parte económica, sino te van a pegar también en la parte de cómo reestructuras tus flujos de efectivo y el dinero va a caminar de diferente manera, ¿no? Y cómo te metes a la tubería del flujo de efectivo de una manera adecuada y correcta, esos son los cambios fundamentales, Verónica. Gracias por participar. Y suerte en tu próxima reunión. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y ya te visitaremos en Chihuahua con los muchachos. Claro que sí. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Bye. Nos está comentando Marta Pulido, quien a través del chat de preguntas y respuestas, que no tiene micrófono, pero a sus clientes, digamos más comunes, los que más tiene, le está pasando que sus clientes creen que ella solo les quiere vender solo por vender, ¿no? O sea, esa parte de decir, ya no me hables porque solamente me estás queriendo vender y se sienten inclusive puedo asumir por lo que está ahorita comentando Marta, que hay un sentimiento de alejamiento de, ¿cómo se llama?, no querer seguirles vendiendo porque obviamente se sienten rechazados al estarles haciendo. Y ella nos comenta que lo que hace es platicar con ellas y no comprar las llantas, porque ella se dedica a la venta de llantas, no comprar las llantas más caras, sino comprar una línea más económica, pero igual de confiable, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que Marta Pulido nos está compartiendo. Gracias, Marta, por participar. Y yo te comento y les comento a todos lo siguiente. Efectivamente, podemos pensar y creer que nuestros clientes nos están vendiendo solo por vender, pero muchas veces, y trata de identificar esto, muchas veces eso se debe a que tú tienes ese sentimiento con la gente que te está queriendo vender algo. Es decir, si a mí me hablan y me dicen, oye, te quiero vender, y yo siento que me está queriendo vender por vender, entonces mentalmente yo asumo que mi cliente está pensando lo mismo de mí. Puede ser que sí o puede ser que no, pero es importante tratar de entender la diferencia y no quedarnos con la idea del miedo de que les estamos queriendo hacer algo. Por otro lado, Marta, te comento, esa es una opción, la que acabas de mencionar es buena, pero ¿qué otro tipo de valores agregados les puedes dar a tu cliente que no tengan que ver con la parte de la economía? Y ahorita te contesto lo que me acabas de poner, pero que a lo mejor les dé un valor agregado. Y cuando un cliente te contesta lo que tú, y como me lo pusiste ahí, lo que tú me quieres es vender por vender, y me lo dicen directamente, también hay que entender la parte emocional en la que el cliente se encuentra en este momento. Y es probable que efectivamente esté presionado por otras cosas o se sienta hostigado porque a lo mejor no ha encontrado un valor agregado adicional de información que no es nada más las llantas, que le pueda servir de estar en contacto contigo. Entonces, te puede perfectamente bien irte hacia atrás de esta presentación, la vas a tener grabada en YouTube,
para que veas y hagas el checklist de esa parte que yo mencionaba, de la parte de la empatía y otros elementos. A lo mejor te pueden ayudar a darle la vuelta a la comunicación con esos clientes, ¿no? Y bueno, Guillermo Bernés nos comenta que el mayor reto ha sido la guerra de precios. Claro, la guerra de precios es fundamental ahorita y es lo peor que nos puede pasar, porque en una guerra de precios todos pierden. En un inicio podemos ganar, quizás en una guerra de precios, por ejemplo, en bajar nuestros precios y entonces ganamos una venta, sí, pero lo que hicimos fue bajar la expectativa económica de todo el mercado y cuando otro competidor, por alguna razón, baja más el precio, entonces ya perdimos porque no es una intangibilidad, perdón, es una tangibilidad económica exclusivamente. Debemos de tratar de mantener la calma y no hacer una guerra de precios lo más que se pueda, pero sí podemos montar nuestros ahorros de costos y eficiencias que hemos hecho debido a esta misma pandemia, montarlas en promociones o valores agregados adicionales que puedas idear con base en lo que conociste de tu cliente al hacer la investigación, que le puedan servir, que antes no le dabas como valor agregado o simplemente ni siquiera se te había ocurrido. Pero lo principal es conocer a tu cliente y no tratar de no meterse en una guerra de precios lo más rápido, lo más posible, porque al final, cuando tú o tus competidores no puedan seguir dando esos precios y tengan que quitar calidad para poder atender esos precios, el consumidor va a ser quien va a estar ahí, aunque entiendo que la guerra de precios es muy difícil de controlar. Muchísimas gracias, Guillermo, que nos comenta eso. Y entonces, nos comentan varias cosas también por el chat, ¿no? Y entonces, ¿cómo le podemos hacer para planear en sus, por ejemplo, nos dice que están planeando de 4 a 8 meses la parte de qué va a necesitar su vehículo en el futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está bien y hacer un plan y decirle, oye, a ver, tú de todas maneras vas a tenerle que hacer el servicio a tu coche, le vas a tener que cambiar las llantas en un año. A ver, vamos haciendo el plan desde ahorita y te voy a ayudar a mantenerte un tipo de cambio o alguna otra cosa de ese estilo que te permitan a ti planear. Y eso es muy buen punto lo que está mencionando ahorita Guillermo. Una de las cosas que tenemos, digamos, todos ahorita es que no podemos planear porque hay incertidumbre. Si tú le das un puntito de planeación a tu cliente, o sea, algo que le ayude a una certidumbre, le estás ayudando enormemente a que las variables de su entorno se quiten. Trata entonces de darle una seguridad en algo. Quítale variables, quítale incertidumbres. En algo que tú tengas de servicio o producto que le ayude a ser eficaz en la planeación, es un valor extremadamente fuerte ahorita. Gracias, Marta, también por participar en la parte de que de los valores agregados y de todos los elementos que estamos ahí ya mencionando, ¿no? Entonces, tenemos varios chats, tenemos varias preguntas y respuestas. Voy a estar tratando de comentar todos, pero tengo que continuar. Muchísimas gracias por participar. Por cierto, el equipo de Asgard está tomando nota de estas participaciones, por eso también las menciono y ellos las están viendo, para que podamos tener las invitaciones y el libro terminando la sesión. Pero ahora sí vamos a hablar específicamente de objeciones en el tiempo que nos queda, que todavía son unos buenos minutitos. Entonces, donde dice que todos hemos escuchado hablar del manejo de objeciones, ¿no? Y el manejo de objeciones es cómo convertir el no en un sí, en primer lugar. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es entender el no de dónde viene. ¿Cuál es la verdadera razón del no? Y no necesariamente es lo que el cliente nos dice. Y eso lo hemos escuchado en muchos lados. Pero solamente el 8% de los vendedores logran entender las 5 capas que se requieren para entender cuál es la razón fundamental del por qué no. Y ahorita vamos a hablar de 3 elementos o 3 grandes tipos de objeciones, no de objeciones particulares, pero sí de tipos de objeciones y de algunas ideas de cómo darle la vuelta a esos tipos de objeciones. Lo que es trascendental es que tú, como vendedor, empresario, colaborador o con lo que estés en la parte de ventas, lleves un buen récord de identificar qué te dijo cada cliente, el por qué no te estaba comprando. Por ejemplo, falta de dinero, miedo al futuro, no lo necesito, no me lo aprobaron, lo que sea. Y ahorita vamos a hablar de esos elementos para que puedas tú tener la información. Entonces,
Ya cuando logras indagar, ¿no? Y logras entender, puedes ofrecer, digamos, algún producto o servicio que resuelvan realmente la objeción fundamental y no la que el cliente cree o la que el cliente en conciencia te está diciendo. Entonces, antes de continuar, rápidamente, así como para echar relajo y para darnos cuenta, ¿quién nos va diciendo las objeciones más recurrentes en estos tiempos? O sea, ¿qué es lo que más estamos escuchando en el mercado? Simplemente como para darnos cuenta de los que 30 casi que estamos en esta sesión estamos teniendo. Yo puedo, si alguien me lo contesta ¿cómo se llama? En el chat, aquí lo leo, si no, por verbal también. ¿Cuáles son las objeciones más comunes, no? Déjame esperar a que se pase esa situación, Alicia, ¿no? No tengo dinero, lo tengo que ver con alguien más, eso nos comenta Guillermo, Bernes o Bernés, no estoy seguro. ¿Quién más nos dice? Puede ser por el chat o verbal, adelante. Sandra nos comenta, es que no hay presupuesto. Pues, ¿cómo va a haber presupuesto si ni siquiera podemos planear las ventas, ¿no? O sea, ahorita me dicen a mí, oye, Luis, ¿cuál es tu presupuesto de hotel? Espérate, pues no sé, o sea, sé el dinero que tengo, pero no sé cuándo voy a empezar a recibir dinero, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes en esa parte, ¿no? Déjenme ver por acá, a ver qué otras nos están diciendo. Ni siquiera salgo de mi casa, ¿no? ¿Cómo voy a comprar algo de llantas si ni siquiera estoy saliendo, ¿no? O sea, muy bien. Entonces ya tuvimos aquí algunas de las más comunes y me da risa porque a todos nos está pasando esto y también hay que tomar un poquito de filosofía y decir, si eso es todo, pues vamos a atacarlo, ¿no? No hay que, no nos tiene que dar miedo. Entonces, algunos de los digamos, la parte de los grupos de objeciones. El primer grupo es los medios económicos, ¿no? O sea, que ya lo mencionaron unas ahorita, y aquí están dos ejemplos. No puedo pagarlo ahorita o tu producto es muy caro, ¿no? Es un ejemplo ahorita nada más de objeciones con respecto a los medios económicos. No tengo la economía o no la quiero gastar o simplemente es un medio económico por el cual no te compro, ¿no? Y aquí les voy a dar algunos tips que algunos de ustedes podrían decir, este Luis está loco, ya se les deschavetó la canica, ¿no? Pero a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Si tú logras poner, por ejemplo, en una hoja de Excel los costos de tu producto o servicio y te abres con tu cliente y le dices, oye, no está caro porque te estoy otorgando este valor y este valor. Acuérdense que lo caro no necesariamente es mucho dinero y mucho dinero no necesariamente es caro. Son dos conceptos diferentes, pero en México, por el juego de palabras y también en Latinoamérica, pero estamos acostumbrados a que muchas veces son sinónimos. Entonces, por ejemplo, voy a darles lo que yo he platicado con mis hijos desde que son chavitos en este tema, ¿no? Vamos a suponer que ellos quieren comprar una playera que les gustó, ¿no? Y es una playera que cuesta 200 pesos, por decir una cantidad. ¿Eso es mucho dinero y es muy caro? ¿O es poco dinero y es barato? Pues va a depender de la percepción de la calidad de la playera, de la marca de la playera, de si necesitan la playera, si no les gustó la playera, ¿no? Y ahí me voy, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Entonces, esa playera a lo mejor es marca, la verdad es que yo no soy mucho de marcas, pero voy a decir ahorita Hugo Boss, ¿no? Que yo sé que es una marca muy cara. Yo mismo entro en el proceso. Es una marca que la inversión es muy alta con respecto a otras marcas. 200 pesos, entonces, si mi percepción como cliente de que Hugo Boss es muy alto, quizás los 200 pesos mexicanos se me haga barata los 200 pesos. Aunque para un chavo de una niña de 8 años puede ser mucho dinero. Hay que empezarlo a ver ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la percepción del valor de algo? Y me voy a ir al otro extremo o al otro lado de la batalla. Yo puedo, o muchas veces puedo decir, no, es que este Ferrari o el BMW, vamos a hablar de algo más terrenal, el BMW es muy caro. Probablemente hay BMW que cuesta $1,000,000 mexicanos o $50,000 norteamericanos. Eso no necesariamente es caro, porque a lo mejor ese BMW, cuando lo compras, vale $100,000. Entonces, está barato comprarlo en $50,000, pero es mucho dinero, ¿no? Entonces, hay que entender que lo que tú vendes no necesariamente es caro, pero puede ser mucho dinero. Si tú logras igualar el valor percibido de lo que tú ofreces con el valor
monetario que pides deja de ser caro, aunque sea mucho dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A través de desglosarle los costos de tu producto o servicio a tu cliente y le digas, mira, es que todo esto está dentro de lo que tú estás comprando. Y a lo mejor te sirve a ti el ejercicio para quitar cosas que tu cliente, tú crees que tiene valor agregado, pero tu cliente no. ¿Y quién manda? Es decir, ¿por qué hay cosas que le metimos a nuestros productos o servicios como parte del costo? Porque en su momento eran importantes para nuestros clientes, o eso creíamos. Y por lo tanto, los incluimos en el costo y por lo tanto tienen un valor de cierto nivel de económico. Pero si yo hago un desglose de lo que hay, se lo muestro a mi cliente y mi cliente me dice, oye, es que esto yo no le veo el valor, A, o logras convencerlo del por qué sí es un valor, a lo mejor es desconocimiento, o B, se lo quitas a tu proceso de costeo y automáticamente le reduces el precio de venta, lo que le ayuda al cliente a tomar una decisión, aunque tú no vendas una parte que estabas acostumbrado a vender. Con estos cambios hay que estar dispuestos a abrir estos elementos. Ahora, no hay que irnos hasta abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y de un nivel alto y pido una hamburguesa, por ejemplo, que cuesta a lo mejor 300 pesos, pues para mí es una hamburguesa de valor muy alto, ¿no? Pero entonces, si yo le quiero bajar y no y le digo, oye, no le pongas lechuga, ¿cuánto me vas a reducir por la lechuga? Pues no se puede, ¿no? Pero hay cosas que sí puedes empezar a quitar dentro del valor de tu venta y conforme tengas más flexibilidad, vas a tener mucho mayor venta, aunque te complique operativamente tu trabajo, ¿no? Hay que empezar a ver eso. Y por otro lado, el tema de no puedo pagarlo ahorita. Miren, no lo pueden pagar ahorita o no lo quieren pagar ahorita. Y tiene que ver con la cantidad de dinero que tengan disponible o con la incertidumbre de para qué van a utilizar ese dinero. Pero ¿cuál es otra incertidumbre? Hay necesidades que todos nuestros clientes tienen que están aplazando a futuro porque no la quieren tomar hoy la decisión, pero esa necesidad va a llegar tarde o temprano. Y eventualmente voy a tener que tomar la decisión de comprarlo y lo voy a tener que comprar. Pero tengo la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro con esa compra que yo voy a hacer. Y les doy un ejemplo. Estamos trabajando muy de cerca con el tema de las llantas, lo voy a volver a repetir, lo tengo muy fresco. Yo sé que yo tengo que cambiar las llantas de mi camioneta. Yo sé que esas llantas hoy aproximadamente valen 10,000 pesos las 4 llantas. Tengo miedo de gastar 10,000 pesos ahorita en llantas, claro. No los quiero gastar. ¿Por qué? Pues porque no sé qué va a pasar y no quiero usar ese dinero para eso. Pero también tengo miedo de que yo las tenga que cambiar en enero del 2021 y ya no cuesten 10,000 pesos, ya cuesten 16,000 pesos. Por el tipo de cambio o por lo que sea. ¿Cómo puedo yo entonces como vendedor ayudar a esa disyuntiva? A lo mejor no le vendo las llantas completas hoy, pero le vendo la seguridad de que voy a poder comprar las llantas en el futuro a un tipo de cambio o a un precio específico con un anticipo o con pagos parciales, aunque a mí no me descapitalice. Ese tipo de mecanismos financieros de pensar más allá y no quedarnos con los paradigmas de que eso no funcionó en el pasado, ¿cómo me va a funcionar ahora? Pues no, estamos en una realidad diferente y quizás puedes abrir tú o tu empresa a esos nuevos mecanismos en donde las compras o más bien las ventas se hagan de manera diferente financieramente, tanto en costeo como en modo de pago. Y piensa un poquito también que hay mecanismos al alcance, mecanismos financieros al alcance de tus clientes que pueden utilizar para comprarte a ti a través de utilizar esas seguridades de futuros, ¿no? Entonces, y si tú le pones a tu cliente, por ejemplo, una línea de tiempo que a ti te convenga lo más posible y a él le convenga lo más posible, quitas la parte de descapitalizarte, pero también quitas el miedo de lo que viene en el futuro. Y lo que mencioné y lo repito, si tú le quitas a tu cliente incertidumbre en algo, te aseguro que tu cliente va a estar agradecido y muy probablemente te va a comprar porque le estás ayudando a que su mente se enfoque en lo que puede controlar, se enfoque en lo que no puede controlar y lo que puede controlar lo vaya utilizando, lo vaya desechando y vaya diciendo, esta es una cosa menos de qué preocuparme y entonces en ese momento te empieza a comprar, ¿no? Por el otro lado, vamos al segundo grupo de objeciones. Acuérdense, el primero fueron los medios, es decir, la parte económica. Pero luego vamos a hablar un poquito de la autoridad.
Muchas objeciones tienen que ver con la autoridad de decisión. Y aquí voy a hablar y voy a diferenciar, esto es trascendental, entre el B2B famoso y el B2C. No es lo mismo venderle a una persona que venderle a una empresa, porque los tipos de autoridad y los flujos de autoridad cambian. Pero vamos a pensar en una familia y no nada más en una persona. Esa familia también tiene modelos de autoridad diferentes que no son los mismos que tú tienes en tu familia, o pudieran ser, pero no, probablemente no. ¿A quién le estás vendiendo que tenga la autoridad de decisión y la autoridad de influencia, que son dos cosas diferentes? Imagínate que tú le vendes a una pareja, padre y madre de 3 o 4 hijos, y uno de ellos es el dueño de la economía, pero el otro es dueño de las necesidades de seguridad. ¿Quién manda? ¿El que tiene la necesidad de seguridad o el que tiene las necesidades las decisiones económicas? Pónganse a pensar que no necesariamente es el que tiene el dinero el que manda. Y si tú logras identificar eso en tus clientes y le resuelves el problema a la persona correcta dentro del modo de influencia que exista en autoridad en el círculo de tu cliente, ya sea empresa o persona, mucho más probable vayas a lograr tener la parte comercial y no enfocarte en la persona que crees que es la que tiene la autoridad, ¿no? Pero por otro lado, hay empresas, cuando vendemos B2B o a empresas grandes, por ejemplo, en donde hay un flujo de autoridad establecido que no te puedes brincar, o es muy difícil de brincarse, ¿no? Porque simplemente vas avanzando en el proceso. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo le puedes hacer entonces para llegar a la persona indicada de autoridad? Te voy a dar un tip. Acuérdate de algo fundamental. Dentro de todo el flujo de tu venta, de todo tu ciclo de venta, que de todas las personas a las que estás llegando en una misma venta me refiero, todos tienen la autoridad de todos tienen la autoridad de decirte que no. Solo uno tiene la autoridad de decirte que sí. Si tú te enfocas entonces en que tu flujo del caminito a llegar a la persona que te puede decir que sí, no sea el que te digan que sí, porque no te lo pueden decir, porque no son ellos los que tienen autoridad. Tu enfoque debe de decir, y por este pleonasmo, en que no te digan que no. Por lo tanto, tu venta en el momento específico que estás avanzando en el flujo no es que te digan que sí, no estás vendiendo. Lo que estás vendiendo, el producto o servicio, lo que estás vendiendo es que no te digan que no y te permitan seguir en el camino. Y eso se logra, por un lado, a través de los beneficios y valores agregados de tu producto o servicio, pero por supuesto y más allá, se logra atendiendo las necesidades de la persona y el puesto que te dice que no. Si tú lo conoces, lo atiendes y te metes en su empatía, como lo vimos al principio, y logras que esa persona entienda que decirte que no le conviene y le conviene más dejarte pasar, no te puede decir que sí, pero te deja pasar y se convierte inclusive en un abogado o en un embajador tuyo dentro de la empresa, estás del otro lado, porque cuando llegues a la persona de influencia principal, que es la que dice que sí, muchas veces, muchísimas, esa persona no tiene el conocimiento para decir que sí. Y se recarga en todos los que te dejaron pasar para tomar la decisión. Y eso es fundamental. Si lo logras ver en digamos, sistemáticamente en un flujo físico ese proceso y te enfocas en que no te digan que no a través del conocimiento de tu cliente, vas a llegar a la persona de autoridad mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, quédate con eso en la idea. Las ventas, las objeciones desde el punto de vista autoridad, es muchas veces porque no estamos con la persona de autoridad correcta en el proceso comercial. Y trata de investigar. Y por ejemplo, los amos de este tema son los que venden tiempos compartidos, ¿no? Tú, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado, pero en lugares donde tú llegas a vacacionar y que te quieren ofrecer algo, un tiempo compartido o de este tipo de cosas vacacionales, no te atienden si no va la pareja. Es decir, no te explican todo el proceso y todos los beneficios si no está la pareja en conjunto. ¿Y por qué lo hacen así? Porque quieren tener a las dos autoridades o las autoridades completas en el proceso de decisión. No quieren separarlos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú similar a esa parte, aunque no sea tan agresivo? Póntelo a pensar y ese es un elemento fundamental.
Entonces, aquí hay algunos tips. No tengas miedo de llamar a telefónica, de hacer la llamada de quién es la persona con autoridad o cómo le hago para llegar a esa persona, ¿no? O vete a darte la vuelta y vete por Google, por LinkedIn y encuentra quién es la persona específica que está. Acuérdense, la información está ahí. Lo que necesitamos es buscarla y encontrarla. Y no te dé miedo. Si te brincas un poquito a la persona que no te quiere dejar pasar y tú estás seguro que este producto o servicio le va a beneficiar a tu cliente, hazlo. Y es muy probable que tu cliente te pueda atender, inclusive si te lo brincas, ¿no? Entonces, trata de hacerlo, no es fácil, yo lo he vivido todos los días, yo tengo clientes y también tengo clientes grandes y llegar a las personas de autoridad me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque estás empezando la caminita y la escalera, pero hemos encontrado que en ocasiones se logra llegar a través de otros medios o círculos que no creíamos que se podían hacer, ¿no? Y si hay alguien que te está deteniendo por proceso normal, está bien, pues mientras vayas en tu proceso normal está bien, pero si alguien te está deteniendo porque no te quiere dejar pasar simplemente por alguna razón que no es tu calidad, no es tu producto, tu servicio, sino es una razón personal, pues dale la vuelta, ¿no? De todas maneras no te va a dejar pasar, pues ya mejor dale la vuelta de una vez, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlo, obviamente, y hay que tener cuidado, pero trata de solucionar el problema de autoridad. Entonces, y ahora vamos a la última, al último rubro, que son las objeciones de necesidad, el grupo de objeciones de necesidad, que es de que no lo necesito ahorita o simplemente tu cliente cree que no lo necesita o no es momento de necesitarlo, ¿no? Y está pateando a futuro esa necesidad. Pero, ¿cómo le puedes hacer aquí para matar un poquito esta cuestión específica de las necesidades? Déjame nada más comentar aquí, Marta nos comenta y dice que a ella le ha funcionado detectar a la persona y enamorarla ubicando cuáles son sus preocupaciones, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Tratar de encontrar a esa persona que es la que toma la decisión. Gracias, Marta, por participar. Entonces, regresando a esta parte de las necesidades, deja de ser una opinión más en el mercado y comienza a agregarle valor a lo que ofreces. ¿Y cómo puedes agregarle valor? Pues entonces conviértete en un líder de opinión de tu giro, porque tu cliente puede que no te compre, pero si te pregunta, entonces la necesidad la puedes empezar a crear. Imagínate lo rico, así en ventas, que es que tus clientes te busquen no solo para comprarte, sino para preguntarte qué opinas o qué información tienes al respecto, o que se acerquen a ti o a tu empresa a encontrar información relacionada a lo que tú haces, pero no necesariamente de venta. Y bueno, regreso a Michelin, aquí es interesante porque Michelin tiene un dato que muchas veces no se habla, que muchos de ustedes quizás han escuchado hablar de los restaurantes 3 estrellas Michelin, y sí, sí viene de Michelin, la misma fábrica o la misma corporación de llantas que empezó en Francia a finales de los 1800, pero ¿cómo llegó Michelin a ser un líder de opinión en restaurantes cuando vende llantas, ¿no? O sea, ¿dónde está ahí el entorno? Entonces, lo que logró Michelin es, digamos que se acercó a los viajeros europeos en su momento y con los mapas que había en ese tiempo, lo que crearon fueron rutas donde decían, a ver, si tú vas de Lyon a París, pues esta es la ruta, pero mira, si te desvías media hora hacia tal pueblo, ahí vas a encontrar un restaurante imperdible. Tú que me estás comprando las llantas, yo te doy el servicio de decirte, esa ruta no te puedes dejar de perder, pero no te puedes perder ir al restaurante que te va a desviar 30 minutos de tu ruta. Imagínense un Waze de hace 150 años, ¿no? Y todo de 100 años. Entonces, ¿qué sucede? Que esos restaurantes y esos lugares empezaron Michelin los empezó a evaluar, empezó a profesionalizarlo, y hoy por hoy las 3 estrellas Michelin son fundamentales en muchos restaurantes alrededor del mundo. Pero eso es un ejemplo en particular de cómo convertirte en líder de opinión hace que tu cliente te tenga en top of mind. ¿Qué haces tú para aprender? ¿Qué haces tú para informar? ¿Y qué haces tú para darle a conocer a tus clientes el que eres un líder de opinión y te busquen? Pero sobre todo, lo que ganas cuando te buscan es que los entiendes. Y como los entiendes, encuentras esas necesidades específicas que están teniendo. Y además, entre más conozcas tu producto o tu servicio, más les puedes orientar a entender su necesidad real que están teniendo y entonces ofrecerles lo que debes de ofrecerles, ¿no? Entonces,
me encantaría aquí, nos quedan unos cuantos minutos de sesión, de plática, pero básicamente, ¿cómo puedes generar una mejor estrategia para superar las objeciones? ¿O qué has hecho para superar las objeciones, tanto de necesidad como de medio, ¿no? O de autoridad? ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál has hecho? Ya hace ratito platicamos uno que nos mencionó Marta por la parte de sus clientes, y ahora vamos a leer aquí. Algo nos dice Guillermo, ¿no? Lo tengo que ver con alguien más, ¿no? Pues sí, bueno, eso es fundamental hasta el punto de venta, ¿no? O sea, pero ¿qué, qué puedes hacer tú para manejar mejor las objeciones? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos participa? Adelante. Verbal es más rico, pero puede ser por escrito. ¿Cómo has manejado las objeciones de los 3 tipos? O con lo que platiqué ahorita, ¿qué idea nueva se te ocurrió que puedes convertir en una capital para todos los que estamos en esta sesión? ¿Quién dice yo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el poco tiempo que nos queda y les voy a comentar algo trascendental. No se trata de tener las oportunidades adecuadas, sino de manejar las oportunidades correctamente. Y este tema de las oportunidades lo voy a mencionar porque es fundamental, debido a que una de nuestras objeciones para vender es que no hay oportunidades. Inclusive, chequen esto, dicen por ahí, y eso me daba mucha risa hace tiempo, que la mejor venta de los vendedores, o sea, su mejor habilidad de venta es el venderle a su jefe o a alguien el por qué no están pudiendo vender, ¿no? O sea, esa capacidad de venta, de decir por qué no puedo vender, es extraordinaria. Y una de las razones es que no hay oportunidades. Las oportunidades existen. Señores, ahí están. Chicos, chicas, ahí están. Pero ¿por qué no las podemos usar? Por 2 razones, y se las voy a decir muy claras. Solamente son 2 razones. O porque no las vimos, o porque no estamos preparados para tomarlas. Necesitas trabajar en ambas cosas para utilizar las oportunidades existentes. ¿Y cómo las ves? Pues preparándote, estudiando, estando en el medio, platicando con gente, tener networking, metiéndote a foros, escuchando noticias. O sea, es hasta que te metes en tu ajo completamente en que empiezas a ver las oportunidades que antes no veías. Pero ya que las ves, no es suficiente. Ahora se tiene que estar preparado. Por ejemplo, si tú ves una oportunidad de venta, pero no estás preparado con el inventario, probablemente esa venta se te va, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Aquí nos están comentando Marta también, que una estrategia que hacen es montar la llanta en el vehículo para que la vea ya puesta a su costo y no solamente que la vea separada en un rack. Muchísimas gracias por platicarnos. Déjenme ver otra que tengo por aquí. Se le ocurre a Guillermo promover el uso del carro en viajes cortos, de cierta forma hacer alianzas con hoteles, parques, etcétera, que puedan dar descuento a mis clientes. Es correcto. Las alianzas, acuérdense, juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces, si tú le dices a tu cliente, a alguien que no te compite, pero que tiene algo que ver, negocios relacionados, oye, yo te voy a mandar clientes, pero tú mándame esto, y entonces empiezas, sí es una bronca, sí lleva más tiempo, pero la mercadotecnia en conjunto regresa. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Voy a dejarle en este momento la palabra, pero todavía no me voy porque tengo un poco de cosas de cierre, a Ana, que nos va a platicar un poquito de un producto que estamos ofreciendo, pero sobre todo porque les puede servir mucho a ustedes para ayudarles en este proceso de digitalizar su oferta de cualquier cosa que estén haciendo. Adelante, Ana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con la audiencia. 2 minutos muy rápidos. Quiero comentarles algo interesante que estamos haciendo en el equipo de Asgard. Con todo el tema de la pandemia y confinamiento que estamos viviendo, observamos que no hay que abandonar a nuestros equipos hoy en día, sino todo lo contrario. Debemos seguirlos desarrollando, debemos seguirlos fortaleciendo, porque gracias
a ello van a tener un mejor aprovechamiento en el tiempo que tengan ahora en su confinamiento y obviamente que esto nos va a producir mejores resultados en su operación. Es por ello que la capacitación no la podemos abandonar. Entonces, con esta premisa, lo que Asgard hace es colaborar precisamente con esta parte y ayudarles con estos webinars gratuitos que muchos de ustedes han participado, que se los agradecemos por la audiencia que hemos generado, tanto en Facebook Live como en estas sesiones de Zoom. Y además, hacer otros productos mucho más personalizados que están funcionando muy bien ahora con todo este tema de la pandemia. Uno de ellos, que es el que están visualizando en pantalla, se llama Del Aula a la Web. ¿Qué es esto? Es básicamente transformar todas las sesiones presenciales que se hacían en sesiones webinar, como la que acabamos de tomar con Luis. ¿Con qué objetivo? Precisamente alinear un contenido específico para ustedes, de la mano de diferentes herramientas, evaluaciones, que esto hace una capacitación eficiente. No solamente eso, también te habilitamos para que tú puedas dar una sesión webinar. Sí cambia la manera de hacerlo presencial a algo remoto, como ahorita lo estuvimos viendo en sesión. Entonces, se te habilita con ello y así como también te habilitamos para que sepas cómo interactuar con el grupo. Si bien esto del aula a la web es solamente uno de los productos, hay más, hay otros programas de capacitación con muchos más elementos totalmente remotos que han funcionado muy bien. Y si te interesa conocer un poco más de este servicio, solo es importante levantar tu mano en este momento. Yo tomaré nota de tu interés y con gusto, después de este webinar, podemos platicarlo a detalle. ¿Vale? Muchísimas gracias por el tiempo brindado, Luis. Gracias a todo el grupo. Continuamos con la sesión. Gracias, Anita. Ahí están los datos, la información y todo. Vale la pena tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Aquí yo lo que les quiero decir en cierre, señores, en ventas, por cierto, se me olvidó, les voy a tener que pasar una encuesta que nos va a ayudar muchísimo para que nos contesten ahorita cómo les pareció y algunos otros elementos. Pero mientras eso sucede, déjenme comentarles algo. Las ventas es o sea, lo decía Silver Singer, mi coach, ¿no? Decía, las ventas son un deporte de contacto emocional. Es decir, constantemente estamos trabajando luchando con nuestra emocionalidad al vender y estamos luchando contra la emocionalidad de nuestro cliente al comprar. Y highest energy wins, el que tenga más energía gana. No te des por vencido. El juego no se termina hasta que se termina. Es un ongoing. Es ir y estar. No hay manera que no ganes si no estudias, no planeas y ejecutas. Te aseguro que vas a ganar el juego. Vas a estar ahí. No te rindas. No digas que está difícil. Di algo diferente, las cosas están cambiando, vamos a ponernos en perspectiva, no te quedes dormido, porque alguien te va a ganar el mercado, alguien te va a ganar lo que estás haciendo y eso es fundamental, ¿no? Entonces, señores, yo solamente quiero decirles que les agradezco enormemente el que hayan estado aquí con nosotros, el que nos hayan permitido llegar a su mente. A mí me encanta estar aquí, por cierto. Tengo entendido que hoy es Día del Maestro. Quiero felicitar a cualquiera de ustedes que esté como maestro en este mundo, sobre todo como padres de familia, los que son papás y mamás. Señores, señoras, nosotros somos los que les estamos delegando a nuestros hijos este mundo. Como nos vean ellos es como van a actuar. No tengan miedo. Hay que ser precavidos, hay que tener las cosas y pensar en el futuro, pero no actuar con miedo. Hay que actuar con determinación, con valores y trabajar hacia adelante. También tienen en pantalla mis datos personales y los datos de Asgard. Búsquenos si necesitan algo, quieren saber más y no estoy vendiéndoles, estamos regalando, estamos dando información, estamos dando valores agregados adicionales para la gente que realmente quiera conocerlos y tenerlos a través de Facebook o a través de las páginas de mi libro que estoy poniendo aquí, etcétera. Señores, gracias por todo. Que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo y ya está la encuesta de satisfacción. No se me vayan, ayúdenos. No les lleva más que 22 segundos máximo completarla
pero para nosotros es muy importante el que ustedes pongan estos números porque es la manera en que los conocemos de una mejor manera para sesiones futuras. Gracias a todos, que tengan un gran día, buen fin de semana, disfruten a su familia, ánimo, hasta luego.